para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Vamos este día a hablar de un tema muy importante. Hablemos de la iglesia de la puerta abierta. La iglesia de la puerta abierta. Para ello vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis 3, verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el libro de Apocalipsis se nos hablan de 7 iglesias. 7 iglesias de Asia Menor, que son representativas de 7 periodos por los cuales la iglesia ha estado pasando y terminará y concluirá tal y como lo exhibe el calendario de Dios. 7 periodos de la vida de la iglesia. Vemos que esos 7 periodos de la vida de la iglesia se pueden comparar con las 7 parábolas de Mateo capítulo 13. Ustedes saben que en Mateo capítulo 13 se hablan de 7 parábolas muy importantes, y todas ellas son una figura de las 7 etapas de la iglesia, 7 periodos de la iglesia que están prefigurados también en la vida de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Y es así como vemos nosotros, por ejemplo, que la Biblia nos comienza a hablar de la primera parábola. Nos habla de la parábola del sembrador, y esa parábola nos habla del Señor regando la semilla y cayendo en diferentes terrenos. Y es así como vemos el paralelismo con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, la iglesia que comenzó ardiente, la iglesia llena de amor, la iglesia llena de la gracia de Dios, la iglesia que predicaba ardientemente la palabra de Dios, pero que su amor fue menguando y fue apagándose. Y el Señor tuvo que llamarle la atención: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Exactamente lo mismo sucedió con la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo comenzó ardiente, llena del Espíritu Santo, con un poder extraordinario. Comenzó a esparcirse la semilla por todas partes. El evangelio comenzó a correr. Muchos dicen que si hubiese seguido a ese mismo ritmo, en pocos años toda la humanidad ya hubiese sido evangelizada, ya estuviese evangelizado todo el mundo, si se hubiese seguido a ese ritmo que comenzó la iglesia del principio. Pero la iglesia del principio se enfrió. La iglesia del principio comenzó a perder su primer amor, como lo dice la enseñanza de la carta de Éfeso. Y por eso miramos nosotros que hoy el mundo entero no está evangelizado. Miramos también que después de eso nos habla de otra parábola, la parábola de la cizaña. Y la parábola de la cizaña nos habla del enemigo metiéndose en medio de la iglesia y trayendo estorbos, trayendo contratiempos a la iglesia. Es una semilla que pone el enemigo dentro de la iglesia y que va creciendo y que causa estragos muchas veces dentro de las congregaciones. Y exactamente vemos en la evolución de la iglesia que aconteció de esa misma manera. Y así usted puede ver cómo está representado esto en la iglesia de Esmirna, la iglesia amargada, la iglesia que se amargó por causa de que el enemigo se había metido en medio de ellos y había causado amargura entre los hermanos. Y luego miramos nosotros así sucesivamente. Cada una de las parábolas de Mateo 13 son una figura de lo que aparece en las 7 cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy estamos ante la penúltima de las iglesias, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de la puerta abierta. Es la iglesia que miramos nosotros
el Señor no le recrimina absolutamente nada. Es la iglesia que el Señor aprueba, es la iglesia que el Señor está trabajando en este periodo, en este tiempo. Es la iglesia que Dios está formando, es la iglesia de la cual Dios está trabajando, y es comparada con la parábola de los tesoros, la parábola que aquel hombre que va al campo y encuentra un gran tesoro y vende todo lo que tiene con tal de conseguir ese gran tesoro. Y ese tesoro se refiere nada más y nada menos que a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay tesoro más grande que la presencia de nuestro Señor en nuestros corazones. La Biblia dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia del poder sean de Dios y no del hombre. Así que, ¿cuántos han encontrado ya ese tesoro? Este es el tiempo de encontrar el tesoro. Este es el tiempo de la gracia de Dios. Este es el tiempo del sexto periodo, el periodo penúltimo de la vida de la iglesia. Y está a punto de entrar el último periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia Laodicea, la iglesia que complace al pueblo. Y como estamos en los albores de eso, estamos casi al final del sexto periodo para entrar en el séptimo periodo. Por eso vemos algunos destellos de lo que va a suceder posteriormente. La gente comenzará a enfriarse. La Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y estamos mirando eso exactamente en este tiempo. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, en el verso 7, la palabra del Señor nos describe, el Señor Jesús se describe a sí mismo. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, y esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuche eso, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi fe, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y qué importante es esto, hermano. La Biblia nos enseña que el débil debe de decir ¿cómo? Fuerte soy. Aunque tengas poca fuerza, la Biblia nos enseña y nos anima a que guardemos la palabra de Dios. No importa la situación que podamos vivir, no importa la situación que podamos enfrentar, la palabra de Dios es imprescindible en la vida de todo aquel que quiere tener éxito. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Josué recibió este mandato de parte de Dios: esfuérzate, sé valiente, no temas. Y luego le dice: y procura meditar en la ley de Dios de día y de noche, para que tengas éxito, para que seas prosperado, para que te vaya bien. ¿Sí? Estoy hablando de Josué capítulo 1 verso 7. Para que te vaya bien. Entonces, la prosperidad está íntimamente relacionada con guardar la palabra de Dios, con vivir la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante en este tiempo que nosotros abracemos la palabra de Dios. La Biblia dice que vendrán tiempos en que la gente tendrá comezón de oír, pero no podrán escuchar, no podrán recibir ese mensaje, no podrán recibir el tiempo. Vendrá el tiempo como en los primeros días, cuando Dios cerró el arca de la puerta de la salvación. Dice que vendrá un tiempo en el que la gente querrá oír, pero no encontrará quien les predique, no encontrará quien les hable, y ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Vendrá un tiempo donde la puerta de la salvación se habrá cerrado, y ya los que no entraron no entrarán, lastimosamente. Y ese tiempo se está acercando. Ahora miremos esto. La iglesia de Filadelfia es una iglesia muy interesante. Es la sexta de las 7 cartas que escribe el Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en Asia Menor. Y esta iglesia representa proféticamente el sexto y el penúltimo periodo de la iglesia. Y nosotros estamos ahí. Nosotros estamos en el penúltimo periodo de la iglesia. Estamos a punto ya de ver lo que va a acontecer al final. ¿Sí? Pero lo vamos a ver en otra dimensión. Espero yo que todos nosotros nos encontremos desde el cielo mirando el último panorama de la iglesia que quedó en la tierra porque no alcanzó la medida de la plenitud de Cristo. Habrá dentro de los salvos algunos que serán preservados en medio del fuego y otros que seremos arrebatados antes que vengan esos tiempos difíciles para la tierra. Amén. Así que usted pregúntese: ¿para qué estoy trabajando yo? ¿Para ser arrebatado o para quedarme en la tierra? ¿Para ser quitado antes que vengan los juicios o para ser preservado en medio de los juicios? Porque como fue al principio, va a ser al final. Así como al principio en el capítulo 5 de Génesis nos habla de un Enoc que fue arrebatado sin ver muerte,
Y luego en el capítulo 6 nos habla de un Enoc que fue preservado, un varón justo que fue preservado con toda su familia en un arca en medio de los juicios que vinieron a la humanidad. Así mismo sucederá al final una vez más. Veremos que antes que vengan los días oscuros que han de venir sobre la tierra, la iglesia gloriosa es quitada de en medio, es arrebatada. ¿Sí? Y nosotros debemos de trabajar para ello, para encontrarnos ahí, para ser fieles a Dios y que seamos tenidos por dignos de escapar. Amén. Ahora miremos esto. La iglesia de Filadelfia es un paralelo con la parábola de la perla preciosa. Ya les decía que en Mateo 13 hay 7 parábolas. 7 parábolas del reino que son comparadas con 7 períodos de la iglesia, con 7 etapas del desarrollo de la iglesia desde su inicio hasta el final. Y estas son comparadas, hacen un paralelismo esas 7 parábolas con las 7 cartas de Apocalipsis, ¿sí? Que aparecen ahí. Filadelfia, su nombre significa amor fraternal. La Biblia nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diese mi cuerpo para ser quemado y entregase todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. No somos nada si no tenemos amor. Al final la carta termina en el capítulo 13, verso 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. La iglesia del final debe de caracterizarse por ello. La Biblia dice: y en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Así que Dios demanda que nos amemos los unos a los otros. Por favor, mira el que está al lado suyo y dile: yo te amo en el amor de Jesucristo. Y yo sé que fue fácil decírselo porque por algo se sentó al lado de esa persona, porque la conoce. Pero el anhelo y el deseo de Dios es que a todos, sin importar dónde está sentado y sin importar si está o no sentado aquí, nosotros nos amemos los unos a los otros. Amén. Ese es el llamado de Dios. En esto mostraremos que somos verdaderos, genuinos discípulos de Cristo, si nos amamos los unos a los otros. Y la Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Amén. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Así que debemos de estar revestidos del amor de Dios en este tiempo. Como la iglesia de Filadelfia, su nombre significa amor fraternal. Y el Señor le habla a la iglesia, dice: escribe a la iglesia en Filadelfia: yo soy el santo. Miren qué descripción más importante. En este tiempo Dios está revelando su santidad, y que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso ustedes miran, está íntimamente relacionado ese versículo con la paz. Seguir la paz para con todos. Y la paz con todos es nuestra relación de amor genuino y verdadero que debemos de exhibir los unos con los otros. Lo repito otra vez. La paz está relacionada con la relación de amor que debemos de exhibir los unos para con los otros. Ese es estar en paz. Que usted pueda mirar a los ojos a su hermano y decirle: yo te amo en el amor de Cristo. Había un coro que cantábamos antes que dice: si estás en paz con tu hermano, dile shalom. Si no hay raíz de amargura, dile shalom. Si puedes mirar sus ojos sin un rubor, aleluya, aleluya, dile shalom. Puedes mirar a tu hermano a sus ojos y decirle: shalom, la paz de Dios sea sobre ti. Aleluya, aleluya. Como manifestación de que nos amamos, estamos en paz los unos con los otros. Amén. Entonces es tiempo de conocer al santo, aquel
¿Qué es santo? La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Sed santos porque yo soy santo. Así que si Él es santo y nosotros vamos a participar de su santidad, debemos también ser ¿qué? Santos. ¿Qué es ser santos? Ser santos es consagrar nuestras vidas para Dios, para que Él la tome para sí por su Espíritu. Y entonces, ser santos es separado por el Espíritu, fruto de nuestra entrega. El Señor viene a buscar lo suyo. Por eso la palabra arrebatamiento, arpaxo, significa tomar con violencia lo que le pertenece. El Señor viene por lo que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. El Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Viene por una iglesia santa. Pero debemos de entender bien el significado de santidad. Y Dios está revelando el significado de la santidad en este último tiempo. Porque hasta hace poco tiempo muchas personas habían malinterpretado el concepto de santidad. Algunos habían tomado el concepto de la santidad a la manera de Juan el Bautista. Juan el Bautista es, de los nacidos de mujer, el mayor profeta que ha pisado esta tierra. Pero dice la Escritura que él tenía un tipo de vida muy, pero muy extraño. La Biblia dice que él vivía en el desierto. Su predicación era en el desierto. La gente iba en masas a oír a aquel gran predicador, a aquel gran profeta, a Juan el Bautista. Lo iban a escuchar. Pero sus vestiduras eran vestiduras muy extrañas. Se vestía con piel de camello. Quizá para nosotros no signifique mucho esto, pero la piel de camello, en aquellos días en que Juan la utilizaba, por dentro rasgaba su piel. Era como quien en este tiempo pretende que por hacer sacrificios para Dios está viviendo una vida de santidad. No sé si me logra entender. Y entonces hay gente que tiene un concepto de santidad. Bueno, yo soy santo, yo no me mezclo con nadie, yo no voy a ningún lado. Y si lo invitan a una boda, yo no puedo ir a una boda porque eso es de pagano, yo no voy a eso. Entonces, tienen un concepto de santidad de esa manera. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno y oración, fue invitado a unas bodas. Y en el capítulo 2 del Evangelio de Juan nos dicen que Jesús fue a unas bodas, las bodas de Caná de Galilea. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, porque fue invitado a ir a ese lugar, llegó con sus discípulos. Y las bodas en la antigüedad eran diferentes a como nosotros en Occidente celebramos las bodas. Para nosotros las bodas duran unas 3-4 horas, como mucho, en una sola noche, y ya, y se acabó todo. Pero en Israel las bodas se celebraban durante 7 días. Eran 7 días con sus noches de fiestas. De fiesta. Donde se bebía de a duro. Sí. Pero si ustedes notan que en esa boda Jesús hizo un gran milagro. Porque a mitad de la fiesta se le acabó el vino. Y la Biblia dice que cuando se acabó el vino, le dijeron a María, y María dice: no. Vayan y pregúntenle a él hay que preguntarle, él es el que sabe cómo que va a resolver eso, refiriéndose a la persona de Jesús. Así que nada de eso de interceder a través de María para que llegue a la persona de Jesús, porque ella es su mamá. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y cuando le fue y le dijo: mujer, le dijo, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Aguántate un momentito. No le faltó el respeto. Si entendiéramos nosotros el lenguaje de aquellos días, entendiéramos que Jesús le estaba diciendo una expresión de respeto. Nosotros lo escuchamos hoy en día como una expresión de menosprecio, de sublevación. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Y hasta los mismos gestos que decimos cuando citamos el texto, lo hacemos como menospreciando. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Todavía no ha llegado mi hora. No le estaba diciendo eso, no le estaba faltando el respeto. Simplemente le dijo, en señal de respeto: no ha llegado mi hora todavía. Todo eso es importante ponerlo, hay que agarrar el equilibrio, hermanos. Porque hay gente muy desequilibrada en todo esto.
Pero hay un único solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesús. Y la Biblia dice que Él estaba allí. Cualquiera de este tiempo que dura 40 días y 40 noches en un ayuno, usted lo invita el otro día para que vaya a una boda. ¿Y sabe lo que le va a decir? Yo no me voy a contaminar. Después de estar 40 días y 40 noches en ayuno y oración, no es verdad que yo me voy a ir a meter en una boda. El más santo de los santos que ha pisado esta tierra se llama Jesucristo. Y Jesús tuvo un grave inconveniente contra los religiosos de sus días. Porque Jesús estaba con los bebedores y con los comilones, pero no para volverse un borracho, ni tampoco para ponerse a beber trago con ellos. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Así que si en tu familia hay una boda de gente que es inconversa y te invitan a la recepción, no tiene por qué decir, yo no voy a hacer, yo que va a haber música mundana y tragos y no sé qué. Usted va y está allí esperando la oportunidad que el Espíritu Santo le va a decir a quién usted le va a hablar, porque a alguien le va a poner el Señor al lado suyo para que le hable. Sin lugar a dudas, el Señor va a poner ahí a alguien a quien usted le va a hablar. Y usted le va a decir la buena nueva de salvación y le va a hablar de Jesucristo en ese lugar. Así usted cumple con su familiar, pero también predica a Cristo. Porque este mundo está necesitado de oír la palabra de Dios, hermanos. Y hay gente que nunca va a venir a una iglesia por más que lo inviten. Pero Jesús le va a llevar el mensaje en el lugar donde ellos menos creen que Jesús pueda llegar. Créamelo, que es así. Entonces, la santidad es estar apartados para Dios. ¿Cuántos saben que estamos en este mundo? Pero no somos de este mundo. Esa es santidad. Saber que aunque estamos en un mundo lleno de pecado, a cualquier lugar donde nosotros vamos somos distintos, somos diferentes. Y se debe de evidenciar por nuestros hechos. No tanto porque vistamos de piel de camello como Juan el Bautista. La santidad no está tanto en la vestidura que nosotros llevamos arriba. Aunque la Biblia dice que debemos de vestirnos con decoro, con pudor y decencia. Así que no hay nada malo con decorarse, pero sí hay algo malo con andar indecentemente, sea hombre o sea mujer. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo debemos de andar en este mundo. Pero el Señor está revelando su santidad en este tiempo. Y la Biblia nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que el que no viva una vida de agrado para Dios, no piense que se va a ser arrebatado. No sueñe con eso, porque no va a ser posible. Hay sueños de la carne que no son posibles que se cumplan, pero los sueños del Espíritu todos se cumplen. Amén. Ahora note cómo el Señor se describe. Él es el santo y luego dice el verdadero. Porque si hay un verdadero Dios, ese es Él. El verdadero. Cuando en el Evangelio de Juan Él se describe, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces Él es el único camino que conduce a la salvación. Él es el único Dios verdadero. La Biblia dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para la gloria de su nombre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Lo puede leer usted en su casa con tranquilidad. Entonces, el Señor está revelando en su palabra como nunca
acerca de la restauración de todas las cosas que fueron dichas por los profetas. Y miren, una de las cosas que los profetas anunciaron era que Jesús era el Mesías que habría de venir. En este tiempo que nos ha tocado vivir, hay una gran corriente, hay una fuerte corriente doctrinal que ha avanzado mucho y que ha penetrado los medios de comunicación de una manera impresionante, que lleva este concepto. Es un concepto de nueva era. Todo es Dios y nada es Dios. La verdad es relativa, no es absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Por eso la verdad no es absoluta, porque tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Eso no es verdad. Eso es falso. La verdad absoluta es Cristo Jesús. Es su palabra. Esa es la verdad absoluta. Y lo que dice su palabra no puede ser cambiado, porque hay de aquel que añadiere o quitare, aunque sea una tilde de la escritura. Entonces la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y si la verdad absoluta nos indica a nosotros que sin santidad no verá el Señor, sin santidad no verá el Señor. Si la verdad absoluta declara que debemos de amarnos los unos a los otros, porque esa es la declaración de nuestro testimonio, que somos verdaderos discípulos de Jesús, nadie entienda que no amando a su hermano seguirá el camino correcto hasta llegar al final. Si no se arrepiente y se encarrila otra vez, créamelo, que habrá perdido el galardón. Hay verdades absolutas que están encerradas todas en la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra hecha carne. Entonces nosotros miramos que Jesucristo es el verdadero. Y cuando Él hace esa declaración, la hace porque en aquellos días en Asia Menor, como hoy en día, existían muchos dioses, muchos caminos. Ustedes saben que hay inclusive un refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, quizás llevarán a Roma, pero no llevarán al cielo. Para llegar al cielo hay un único y solo camino. Se llama Jesús. Él es el camino. Para tener comunión con el Padre necesitamos a Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Para tener comunión los unos con los otros necesitamos a Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Jesús es imprescindible en nuestras vidas. Él es el verdadero. Y luego dice, el que tiene la llave de David. Y la llave de David ahí mismo explica que el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esa es una verdadera revelación para este tiempo. La llave de David, que está en manos de nuestro Señor Jesucristo, está en disposición de la iglesia. El Señor mismo dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en esta tierra será desatado en los cielos. Es la autoridad que recibió la iglesia con las llaves del reino, con las llaves de David, para abrir y para cerrar. Pero la iglesia hoy en día está entretenida en tantas cosas que no utiliza la llave del reino. Y por eso nosotros vemos que muchas entidades espirituales llegan y arropan la vida de la iglesia, y nosotros estamos allí comiendo chicle. Necesitamos atar esas potestades. Necesitamos que entre nosotros se manifieste el poder de Dios y sea rota toda atadura y toda ligadura con el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Entonces Él dice, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Hermanos, las llaves de David fueron llaves muy interesantes, porque David, lo que fue durante su vida dependiente de Dios, fue un conquistador.
No había enemigo que se pusiera enfrente de él que no fuera derrotado. Él sabía que Dios había puesto en sus manos la capacidad para él poder orar. Por eso él oraba de esta manera. Ustedes miren el Salmo 3, por ejemplo. Señor, son muchos mis enemigos, son muchos los que se han levantado en contra de mí, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Él decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en ti, Señor. Su confianza estaba en Dios. Él sabía que esas entidades no podían tocarlo, no tenían derecho sobre él, porque él tenía la autoridad, y por eso él lo declaraba. Él hablaba con su boca: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, por cuanto he puesto mi amor en el Señor. Las llaves del reino son para utilizarlas, hermano. Son declaraciones de fe que Dios nos ha dado para que nosotros tomemos autoridad en el mundo espiritual que nos afecta a todos. ¿Cuántos saben que hay un mundo espiritual tan real como el mundo natural? ¿Qué hay en el mundo espiritual, pastor? Bueno, hay, podría decirlo en esta palabra, 2 ejércitos: uno de la luz y uno de las tinieblas. Y puedo decirles que el comandante del ejército de la luz nunca ha perdido ninguna batalla, ni la va a perder jamás. Y el que comanda las fuerzas de las tinieblas ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Su sentencia está por dictarse. La palabra de Dios dice que llegará el día en que Dios ha preparado un ángel que lo va a apresar por 1000 años y estará preso por 1000 años. Y luego los van a soltar, saldrá a engañar otra vez a las naciones por breve tiempo, y después es tomado y echado al infierno y se acabó diablo. Tiene sus días calculados. Pero el comandante de la luz es eterno. Y los que viven en la luz inaccesible de Él, viviremos eternamente y para siempre. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor esta hora? Aleluya, te damos gracias, Señor. Cristo es el Señor de los señores, y Cristo es el Rey de reyes. Ahora, ¿qué significa la puerta abierta? Porque estamos hablando de la iglesia de la puerta abierta. ¿Qué significa la puerta abierta? Ustedes saben que en capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 9, Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, la puerta abierta significa la oportunidad de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es la oportunidad de salvación que tienen todos los seres humanos por igual. La luz vino al mundo para salvar al mundo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que toda la humanidad proceda al arrepentimiento y sea salva. Pero el problema es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Ahora, sabemos que muchos se van a perder irremediablemente. Pero ¿saben qué? El día que se paren ante el Dios justo, porque un día toda la humanidad se va a parar delante del Dios justo, no van a poder tener ninguna excusa. Y no van a poder decir: a mí nunca nadie me dijo nada. Porque este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Y toda criatura tiene que oír y saber que el único Salvador, que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Toda criatura debe de saberlo. Y Dios quiere usarte a ti para que seas parte de los privilegiados embajadores del reino que llevan su evangelio entre las tinieblas.
Ahora, la palabra de Dios nos enseña entonces que la puerta abierta es la oportunidad de salvación en este tiempo a través de Jesucristo. La iglesia de la puerta abierta es la iglesia que entiende su llamado a dar a conocer la buena nueva de salvación, que ha entendido la responsabilidad de responder a la ordenanza, porque es una ordenanza. Si ustedes van al Evangelio de Mateo capítulo 28, van a encontrar que es una ordenanza. Por tanto, id, y lo dice en término imperativo, y todo verbo utilizado en término imperativo significa mandato u ordenanza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato de Jesús, la gran comisión. Aquí nadie me puede decir: pastor, yo no soy evangelista para ir a evangelizar. No, yo no soy pastor, eso es cuestión suya, usted que vaya a predicar. Ahí no dice eso. Ahí dice a los que son discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? Discípulo de Cristo, tú tienes el deber de llevar la buena nueva de salvación a cualquier lugar donde te muevas. Abre tus oídos espirituales, entra en intimidad con Dios, porque Dios te va a hablar en los lugares donde tú estás y va a decir: ese le llegó el momento de oír, a ese le llegó el momento de que le hable, háblale de mí. Y no necesitas ser conocedor de toda la escritura para ser un portador de buenas nuevas de salvación. Si ya fuiste salvo, lo único que tienes que decirle: yo he hallado la salvación, la vida eterna, en aquel que me amó sin considerar quién yo era. Me amó incondicionalmente con amor eterno. Su nombre se llama Jesús. Ese era el mensaje de la samaritana. Y los hombres que habían estado con él venían a oír a Jesús. Y le decían: mujer, ahora no creemos simplemente por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto y oído. Quiere decir que podemos ser instrumentos en la mano de Dios para que conduzcamos a las multitudes a Cristo. Sí, definitivamente sí. La puerta abierta nos habla de una oportunidad para predicar con eficacia la palabra, pero también la oportunidad para servirle a Dios, para servirle con eficacia al Señor. Cuando hablamos de la iglesia de la puerta abierta, estamos hablando de una iglesia que ha entendido la responsabilidad de la gran comisión que le ha sido dada. Una iglesia que está comprometida con llevar la palabra y servir a Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? Aunque tienes poca fuerza, le dice el Señor. Aunque tienes poca fuerza, la palabra de Dios nos muestra que la obra de Dios no requiere de fuerza humana, sino del poder de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías capítulo 17 verso 47: no es con espada ni con lanza, esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Hermanos, no es con lucha, no es con fuerza humana que vamos a ganar. Es por el Espíritu que habita en nosotros que somos más que vencedores. Y debemos de entender esa verdad. Por eso esta iglesia, el Señor le dice: aunque tienes poca fuerza, no has olvidado la palabra, no la has abortado, la has guardado en tu corazón. La Biblia enseña que cuanto más débiles somos, más fuertes somos, porque en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Qué importante es la palabra de Dios, hermanos. Qué importante es que la atesoremos en nuestros corazones, que la guardemos. En este tiempo la iglesia está llamada a eso, a guardar la palabra. Su palabra es la verdad y nos alumbra. Salmo 119 verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Saben? Cuando el salmista decía esto, lo decía porque utilizando la figura de que como ellos caminaban por muchos lugares
por montes, por muchos lugares, las lámparas que utilizaban eran unos hachos encendidos, eran unas humeadoras, si así pudiera decirlo, que llevaban, y con ese fuego encendido las alimañas se quitaban del camino. La serpiente, los escorpiones, todos. Y entonces, además de ver el camino, esa lámpara servía para que las alimañas se quitaran del camino. La palabra de Dios tiene el mismo efecto sobre nuestras vidas. Nos alumbra el camino a seguir y hace que las alimañas del diablo huyan de nuestras vidas. Qué importante es la palabra de Dios. El que guarda su palabra, dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 5. El que guarda su palabra se ha perfeccionado verdaderamente en el amor de Dios. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Entonces mírenme, el que ama a Dios, ¿qué va a hacer con la palabra? La va a guardar. Pero no guardarla para tener conocimiento simplemente de ella, para usarla cuando tiene que usarla, para vivirla cuando tiene que vivirla. Porque lo que somos y lo que manifestamos tiene que ser el resultado de nuestra comunión con Dios por medio de su palabra. Por ejemplo, nadie podrá exhibir paciencia si no tiene una relación íntima con Dios y ese fruto del Espíritu se hace manifiesto en él. Nadie podrá tener amor tal que ponga su vida por los amigos si no tiene una intimidad con Dios. Nadie podrá manifestar la paz que sobrepasa todo entendimiento si no ha encontrado esa paz en la persona de Cristo a través de su palabra. Por eso es que es importante que guardemos la palabra para que reflejemos el fruto de tenerla en nuestros corazones. Cuando el Señor Jesús se enfrentó a la tentación del enemigo, sacó siempre la espada del Espíritu, que es la palabra. Y con la espada del Espíritu fue un vencedor. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Usemos la espada del Espíritu para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor elogia a la iglesia de Filadelfia por no haberle negado a pesar de su poca fuerza. Tenemos que salir fuera del templo y por las casas, el trabajo, el centro de estudios para testificar al Señor. La iglesia de la puerta abierta es aquella iglesia que sale al mundo a proclamar la bondad de Dios, a proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Es la iglesia que traspasa los umbrales de la puerta del templo para ir donde está la necesidad y decirle a este mundo que Cristo les ama y que Cristo quiere salvarles. Ese es un mensaje simple, pero es un mensaje poderoso que cambia vidas. El simplemente hecho de decirle a alguien Cristo te ama puede cambiarle su vida, porque lo que menos está recibiendo el mundo hoy en día es amor. Resultado de ser fieles: te guardaré de la hora de la prueba que viene para el mundo. La 70ª semana de Daniel está por venir a la humanidad. Es un tiempo donde el Señor va a sorprender a muchos como ladrón en la noche. Pero nosotros no somos ni de las tinieblas ni de la noche para que eso nos acontezca. Los que permanecemos en la luz seremos arrebatados, seremos guardados de la hora de prueba que viene para el mundo. Amén. Debemos de permanecer siendo fieles. Lucas 21 verso 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Seáis tenidos por qué? ¿Que seáis tenidos por qué? Por dignos de escapar. Quiere decir que va a haber gente que no será tenido por digno y no podrá escapar. Va a tener que confrontar los juicios que vienen para la humanidad. Que tu oración sea esa: Señor, que yo pueda ser digno de escapar. Señor, que yo alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, que tu imagen sea formada en mí. Señor, que tu gracia se manifieste en mi vida. Señor, que tu gloria sea vista a través de mí. A ver cuántos quieren pedirle eso al Señor. Qué bueno, qué bueno. Esos son los resultados de ser fieles. Y luego le dice el Señor: que nadie tome tu corona. Debemos retener la fe en Cristo, la sana doctrina que hemos recibido, el amor de Dios. Ser fieles para que ninguno tome nuestra corona. Quiere decir que hay coronas que están preparadas para los vencedores, pero algunos van a perder esa corona. Si no, no dijera que ninguno tome tu corona, porque si te la fueran a dar irremediablemente te la dieran y punto, y se acabó. Entonces, que ninguno tome tu corona. Por eso cuando Dios nos ha delegado un privilegio a nosotros podemos decir: fulano, con esta facilidad que le decimos a otro: fulano, ve, cumple mi privilegio porque yo no puedo ir. Asegúrese, cuando usted delega su privilegio, que de verdad usted no puede ir. Asegúrese que usted no puede ir porque hay algo tan importante, tan importante, tan importante, delegado por Dios, para usted delegar su oficio en otro. Porque si el Señor tenía una corona para contigo, llevándote a un lugar a hacer algo para Él, y ese día iba a ocurrir algo y tú ibas a ser galardonado con una corona, por no hacerlo, otro que lo hizo en el lugar tuyo recibirá tu corona. Que nadie tome nuestra corona. Los que están con Él, dice Apocalipsis 17:14, la última parte, dice: los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Muchos perderán su galardón por no perseverar en la palabra e irán a una eterna condenación. Qué triste que muchos van a perder aún hasta la salvación. Pero no porque el Señor se las quita, sino porque no aquilatan, no le dan la importancia a ese sacrificio glorioso que Jesús hizo por nosotros. Yo puedo vivir mi vida como me dé la gana. Al fin y al cabo, como ya yo soy salvo, yo puedo vivir pecando, no importa. Yo hago lo que me da la gana. Como yo soy salvo, salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. La Biblia dice que muchos no escaparán. La Biblia dice que muchos lamentablemente apostatarán de la fe en este tiempo. Muchos, como la última iglesia, la última etapa de la iglesia, que es la Odisea. Y el nombre de la Odisea significa complazcamos al pueblo. Muchos van a vivir complaciendo el deseo de los hombres antes que el deseo de Dios. Cuidado. Cuida con temor y temblor tu salvación, para que no te la arrebaten, para que no la pierdas. Concluyamos. ¿Qué estamos haciendo con la puerta que nos ha sido abierta?
Porque este es un tiempo de gracia. Dios nos ha abierto la puerta para predicar la palabra de Dios en muchos lugares. ¿Qué estamos haciendo? Ahí estaba mirando yo una estrategia linda que será puesta en marcha dentro de poco, donde se van a hacer grupos de 5 para ir en busca de aquellos que han recibido a Jesús y puedan permanecer en la iglesia. Y me parece fenomenal, maravilloso. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es preservar en la barca los peces que han sido pescados por el Señor. Esa es la idea, y para eso fuimos comisionados. Esa es la parte de hacer, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, formarlos, buscarlos, apadrinarlos, o mejor dicho, darles una paternidad, que tengan un padre espiritual dentro de la iglesia, una madre espiritual dentro de la iglesia, que se sientan amados, que sientan que la gente se interesa por ellos. ¿Y saben quiénes van a ser los que van a hacer eso? Todos los que deseen. Están invitados todos. Que la invitación es para todos. Yo miraba que el equipo de evangelismo que va a las cárceles, y va a los hospitales, y va a Arcrea, es el mismo grupo. Y en lugar de ir creciendo, lo que hace es que se va disminuyendo muchas veces. Pero Dios desea que nosotros todos nos involucremos. Porque ese es el tiempo de la puerta abierta. Ese es el tiempo de la oportunidad que la gente tiene para recibir a Jesús. Ese es el tiempo donde la gente necesita oír que hay uno que lo puede cambiar y se llama Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo? La puerta está abierta. Este es el tiempo de que muchos entren por ella y coman verdes pastos. ¿Estaremos aprovechando el tiempo para predicar acerca de Jesús o somos de los que negamos al Señor con nuestros hechos? No permitamos que nadie tome nuestra corona. Permanezcamos en la palabra, en la fe y en su amor. Porque Dios quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos para que seamos la iglesia de la puerta abierta, que aún con su poca fuerza ha guardado la palabra y no ha negado su fe. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos útiles en sus manos para alcanzar a muchos. Hay muchos que se pierden y Dios se duele porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que la gente venga al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar a esta humanidad. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que seamos partícipes de su santidad, que conozcamos la verdad. Por eso Él se describe como el santo, como el verdadero. Que conozcamos su poder para abrir y para cerrar con las llaves de David que nos han sido dadas. Él es quien tiene las llaves de David y la ha puesto en la disposición de la iglesia para que la utilicemos en este tiempo. Dios está llamando a un pueblo a la consagración. Dios está llamando a un pueblo al rendimiento total delante de Él. Dios quiere que tú seas un instrumento efectivo en sus manos, que a donde quiera que vayas, la gloria de Dios se manifiesta a través de tu vida, a través de tu testimonio. Que a donde quiera que vayas, los demás que te vean puedan decir: realmente hay un Dios vivo y verdadero que se ha manifestado a través de mi compañero de trabajo, de escuela, de universidad, de mi vecino. Dios quiere hacer una obra preciosa contigo. Así que yo te invito en el nombre de Jesús para que tú le digas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Para que tú seas de aquellos que le digas: Señor, mira, yo sé que
Estoy viviendo un tiempo muy particular. Sé que hay vientos fuertes que han golpeado mi barca, Señor, pero no importa, Señor. Yo no perderé la fe. Yo voy a guardar tu palabra. Yo voy a permanecer firme, Señor, con mi mirada puesta en ti. Mira al Señor en esta hora. Míralo. Él está en control de tu situación. Que se estremece tu barca, ¿sí? Dios lo sabe. Él está orando, intercediendo por ti. Que los vientos son contrarios, Dios lo está mirando. Pero es Él quien calla los vientos y las tempestades. Hay una buena noticia que el mundo debe de saber, y es que el Señor Jesús está en control. Él tiene la llave de David. Y lo que Él cierra, nadie lo abre. Y lo que Él abre, nadie lo cierra. Él está en control sobre toda autoridad. Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Confía en Él. Créele a Él. En el nombre de Jesús, que se acreciente tu fe en esta mañana, en el nombre de Cristo. Que la pasión por Él vaya creciendo. Que el amor por su palabra sea mayor todavía. Al final, el último periodo de la iglesia, veremos una gran manifestación de la gloria de Dios. Dios levantará 2 testigos sobre la tierra que van a pregonar al mundo entero el poder de Dios, la gracia de Dios. Dios va a preservar a los suyos en medio de los juicios, aquellos que no fueron tenidos por dignos para escapar. Y finalmente hará aquello que Dios ha dispuesto a hacer en esta tierra. Sin lugar a dudas va a acontecer. Pero ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de manifestar el amor de Dios en nosotros. Ahora es el tiempo de dar a conocer su grandeza y su poder. Ahora es el tiempo de hablar de Él. Ahora es el tiempo de mostrarlo a Él. ¿Le quiere decir, heme aquí, Señor? Envíame a mí. Si es esa tu respuesta para Dios, te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies con tus manos arriba en alto. Le diga: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Te la entrego totalmente a ti, Señor. A ti entrego todo mi ser, Señor. Ríndete ante Él. Ríndele tu voluntad. Ríndele tus deseos. Atrévete a soñar en Dios. Atrévete en el nombre de Jesús a creer que aquellos sueños que Dios ha traído a tu vida se han de cumplir. Que aunque ahora no puedas ver, pero la fe justamente es eso, la certeza de lo que se espera, la certeza de aquello que va a acontecer. Aunque físicamente ahora no mires nada, pero comienza a mirarlo en el Espíritu. Comienza a verlo en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa